Déjame empezar con una pregunta que la mayoría evita porque duele demasiado. ¿Estás invirtiendo o solo estás apostando con un traje de adulto responsable? Porque si no entiendes exactamente cómo y por qué puedes perder dinero, no estás invirtiendo. Estás jugando a la ruleta con años de tu vida. La realidad incómoda es esta. La mayoría de las personas no pierde dinero por mala suerte. Lo pierde por ignorancia disfrazada de confianza. Compran activos que no entienden. Siguen consejos que no pueden explicar. Y se tranquilizan repitiéndose frases vacías como a largo plazo todo sube. Esa frase ha arruinado más patrimonios que cualquier crisis económica. Aquí está el error que este video va a exponer sin anestesia. La gente cree que el riesgo es volatilidad. No lo es. El riesgo real es no saber qué demonios estás haciendo. Si crees que el riesgo es solo ver números rojos en una pantalla, ya estás en problemas. El verdadero riesgo es no entender que puedes salir mal, cuándo puedes salir mal, y si puedes sobrevivir cuando salga mal. Porque no se trata de si algo caerá, se trata de si tú resistirás la caída. Muchos adultos mayores de 30 se sienten responsables porque tienen inversiones. Fondos, acciones, criptomonedas, inmuebles, lo que esté de moda. Pero cuando les preguntas por qué ese activo debería sobrevivir a un escenario negativo serio, se quedan en blanco. Y ese silencio es letal. Nadie quiere admitirlo, pero la mayoría no invierte para construir riqueza. Invierte para calmar la ansiedad de sentirse atrasado. Ven a otros ganar, sienten que el tiempo se acaba y toman decisiones rápidas para no quedarse fuera. Eso no es estrategia, eso es miedo mal gestionado. Y aquí viene la parte que incomoda aún más. No entender el riesgo no solo te hace perder dinero, te hace perder tiempo, años, décadas. La única cosa que no puedes recuperar. Cada crisis económica no destruye riqueza al azar. Destruye a los que no entendían dónde estaban parados, a los que pensaban que diversificar era comprar muchas cosas sin entender ninguna, a los que confundieron optimismo con análisis. Este video no es para enseñarte a ganar más, es para mostrarte cómo la gente pierde todo creyendo que está siendo inteligente, porque la pérdida real no ocurre el día que el mercado cae, ocurre el día que entras sin saber cómo salir. Si tienes más de 30, el margen de error ya no es amplio. Un error grave ahora no es una lección, es una cicatriz permanente, y la mayoría no lo ve venir porque el riesgo no grita. Susurra, hasta que es demasiado tarde. La pregunta no es si el próximo golpe llegará. Llegará. La pregunta es, ¿vas a entenderlo cuando llegue o vas a ser otra estadística que no lo vio venir? Este video existe porque ignorar el riesgo es el error financiero más caro que una persona adulta puede cometer. Y casi todos lo están cometiendo ahora mismo, convencidos de que no. Aquí viene la verdad que nadie quiere escuchar. Si tienes más de 30 años, no estás empezando tarde, pero ya no puedes permitirte errores de principiante. Y, sin embargo, la mayoría sigue actuando exactamente como uno. La razón principal por la que la gente mayor de 30 ya está perdiendo no es falta de ingresos, tampoco es mala suerte. Es algo más peligroso, decisiones tomadas bajo presión psicológica. Presión por el tiempo, por compararse, por no quedarse atrás. A esta edad, la gente no invierte desde la calma, invierte desde la prisa. Mira el patrón con frialdad. A los 30 o 40, la mayoría ya entiende que el sistema no los va a salvar. El sueldo no escala. La inflación no perdona y la jubilación es una fantasía mal financiada. Entonces, aparece la urgencia, y con la urgencia, la estupidez racionalizada, empiezan a invertir sin proceso, sin marco mental, sin criterios de salida, no porque no sean inteligentes, sino porque creen que ya no tienen tiempo para aprender despacio. Ese pensamiento es exactamente lo que los destruye. Otro error silencioso. Confundir experiencia laboral con competencia financiera.
Ser bueno en tu profesión no te hace bueno tomando decisiones bajo incertidumbre. De hecho, suele hacerte peor. Porque estás acostumbrado a tener control, reglas claras y retroalimentación rápida. El mundo financiero no funciona así. Aquí no hay manual, no hay garantías. Y la retroalimentación suele llegar tarde, cuando ya duele. Entonces la gente mayor de 30 cae en trampas previsibles, sobreestima su tolerancia al riesgo, subestima la duración del dolor. Asume que esta vez es diferente, porque ahora es más madura. No lo es. La madurez no te protege de un mal modelo mental, solo hace que pierdas más dinero con más dignidad. Además, hay un problema estructural que pocos admiten. Cada año que pasa, tu capacidad de recuperación disminuye, no solo financiera, también emocional. A los 22 puedes equivocarte y volver a empezar. A los 42, un error serio redefine tu futuro completo. Y aún así, la gente se expone como si tuviera infinitas oportunidades. Otro factor crítico, la ilusión de diversificación. Muchos creen que están protegidos porque tienen varias inversiones, pero en realidad todas dependen del mismo escenario optimista: crecimiento constante, liquidez abundante y estabilidad económica. Cuando ese escenario se rompe, todo cae junto, y ahí descubren que no estaban diversificados, solo estaban confundidos. La mayoría de los mayores de 30 también comete un pecado mortal: invertir sin entender su propio punto de quiebre. No saben cuánto pueden perder sin tomar decisiones impulsivas. No saben en qué momento venderían por pánico. No saben qué harían si su inversión tarda 10 años en recuperarse. Eso no es planificación, es autoengaño. Y aquí está la frase que resume todo: no están perdiendo porque el mercado sea cruel. Están perdiendo porque toman decisiones permanentes con información incompleta y emociones temporales. Cada año que pasa sin corregir esto no es neutral, es negativo, porque no solo no avanzas, aumentas la probabilidad de un error irreversible. Si tienes más de 30 y algo, te reconoces en esto, no te sientas insultado. Siéntete advertido. Porque el problema no es que estés perdiendo ahora. El verdadero problema es que ni siquiera te has dado cuenta todavía. Aquí es donde la mayoría falla de forma definitiva. No por falta de información, sino por tener el marco mental equivocado. Porque en el largo plazo, no gana el más inteligente, gana el que piensa de forma menos estúpida bajo presión. La diferencia real entre los que sobreviven financieramente y los que desaparecen no está en qué activos compran, está en cómo piensan el riesgo antes de ganar un solo euro. La mayoría empieza con la pregunta equivocada: ¿cuánto puedo ganar? Los sobrevivientes empiezan con otra: ¿cómo puedo perder? ¿Y qué pasa si eso ocurre? Este cambio parece pequeño. No lo es brutal, porque obliga a aceptar algo que el ego odia. No controlas el resultado, solo controlas cuánto daño puede hacerte un resultado negativo. El perdedor necesita certeza. Necesita historias optimistas, proyecciones limpias, gráficos ascendentes. Se convence de que entiende el negocio porque entiende el relato. Y cuando el relato se rompe con él. El sobreviviente no necesita certezas. Necesita márgenes, márgenes de error, de tiempo, de liquidez, de cordura emocional. Opera bajo la suposición de que algo saldrá mal, porque siempre sale mal. Aquí está el cambio mental clave. Dejar de intentar ser brillante y empezar a intentar no ser vulnerable. La mayoría quiere oportunidades. Los sobrevivientes quieren resiliencia. Porque entienden que en el mundo real no gana el que más acierta, sino el que evita los errores que te sacan del juego. Otro punto que separa a ambos grupos: la relación con la paciencia. El perdedor dice ser paciente, pero en realidad solo tolera la espera mientras todo va bien. En cuanto el precio cae, la narrativa cambia y el miedo aparece. Descubre que no era paciencia, era esperanza.
El sobreviviente asume desde el inicio que puede estar equivocado durante años. Y solo entra en escenarios donde eso no lo destruye. No necesita tener razón rápido. Necesita seguir vivo el tiempo suficiente. Esto exige una renuncia dolorosa. Renunciar a sentirse listo. Renunciar a opinar de todo. Renunciar a estar siempre dentro. Porque otro rasgo clave de los perdidos es este: confunden actividad con progreso. Creen que invertir más, mover más, ajustar más, es sinónimo de inteligencia. En realidad, muchas veces es ansiedad camuflada de acción. Los sobrevivientes son aburridos, repiten procesos, evitan lo que no entienden, y sobre todo, dicen no con facilidad. Entienden que cada sí es una exposición al error. Y que el capital no se multiplica por entusiasmo, sino por supervivencia prolongada. Hay algo más incómodo todavía. El sobreviviente no necesita tener razón frente a otros. El perdedor sí. Por eso discute, justifica, defiende malas decisiones, porque su identidad ya está atada a la inversión. Cuando el ego entra en la ecuación, el riesgo se vuelve invisible. El cambio mental final es este: dejar de verte como alguien que invierte y empezar a verte como alguien que gestiona su fragilidad. Tu dinero es frágil, tu tiempo es frágil, tu capacidad de recuperación es limitada. Cuando aceptas eso, empiezas a construir decisiones que no dependen de escenarios perfectos, y ahí, recién ahí, dejas de ser presa fácil del mercado. Este cambio no te hará sentir inteligente, te hará sentir incómodo, dudas más, actúas menos, te entusiasmas menos, pero sigues en pie cuando otros ya no están. Y en el largo plazo, eso es lo único que importa. Después de quitar el ruido, las narrativas bonitas y las falsas promesas, queda una verdad incómoda. El éxito financiero a largo plazo no depende de muchas reglas, sino de obedecer unas pocas con disciplina casi obsesiva. El problema es que estas reglas son aburridas, limitantes y atacan directamente al ego. Por eso casi nadie las sigue. Primera regla real: si no puedes explicar exactamente cómo puedes perder, no entres, no en abstracto, no con frases vagas, con escenarios concretos. ¿Qué tendría que pasar para que esta inversión sea un desastre? Un cambio regulatorio, un ciclo económico adverso, una caída prolongada de demanda. Si no puedes describirlo con claridad, no estás analizando riesgo, estás confiando. Y confiar sin entender es una forma elegante de irresponsabilidad. Segunda regla: nunca expongas una parte de tu patrimonio que te obligue a tomar decisiones emocionales. Esto destruye a más gente que cualquier crisis. No importa si la inversión es buena. Si su tamaño es demasiado grande para tu psicología, te sabotearás solo. Venderás tarde, comprarás tarde o harás ambas cosas mal. El mercado no premia la valentía, premia el autocontrol, y el autocontrol tiene límites. Ignorarlos es infantil. Tercera regla: la liquidez no es un lujo, es un seguro de vida. La mayoría la desprecia porque no rinde. Error grave. La liquidez no está para rendir, está para permitirte sobrevivir cuando otros están forzados a vender. Te da tiempo, te da opciones, te da poder de decisión cuando el pánico domina. Quien está 100% invertido todo el tiempo no es comprometido, es vulnerable. Cuarta regla: no inviertas en nada que requiera que el mundo funcione perfectamente. Crecimiento constante, tasas favorables, estabilidad política, consumidores racionales. Si tu inversión depende de demasiadas condiciones optimistas, es frágil. Y lo frágil se rompe. Las buenas decisiones no necesitan milagros para funcionar. Solo necesitan que el mundo sea imperfecto, como siempre lo ha sido. Quinta regla: elimina la complejidad antes de buscar rentabilidad. Cuanto más complejo es algo, más puntos de fallo tiene. Y casi siempre, la complejidad sirve para ocultar riesgos,
no para reducirlos. Si necesitas modelos sofisticados para justificar una decisión, probablemente ya estás intentando convencerte. La simplicidad no es ignorancia, es defensa. Sexta regla. Es defensa. El largo plazo no perdona la estupidez repetida. La gente cree que el tiempo arregla todo. No, el tiempo amplifica. Amplifica las buenas decisiones y destruye a quien repite errores pequeños de forma constante. Comisiones altas, rotación excesiva, falta de disciplina, seguir modas. Nada de eso parece grave hoy. En 20 años es devastador. El largo plazo es un aliado solo si dejas de dispararte en el pie cada año. Séptima regla. Protege tu capacidad de seguir jugando. Esta es la regla madre. Todo se resume aquí. No tomes decisiones que, si salen mal, te expulsen del juego, porque el juego no se gana con una jugada brillante. Se gana quedándote el tiempo suficiente para que la probabilidad trabaje a tu favor. El mercado está lleno de gente que tenía razón y aún así quedó fuera, porque apostaron demasiado, demasiado pronto, con demasiada confianza. Octava regla, y la más difícil, acepta que vas a dejar dinero sobre la mesa, siempre, en todas las etapas. No capturarás cada subida, no entrarás en el mínimo, no venderás en el máximo, y eso está bien. El intento constante de perfección es lo que lleva a la sobreexposición y al error fatal. Quien necesita exprimir cada oportunidad termina exprimido. Estas reglas no te harán popular, no te harán sentir listo, no te darán historias emocionantes para contar, pero hacen algo mucho más importante. Pero hacen algo mucho más importante. Reducen drásticamente la probabilidad de ruina. Y en un mundo incierto, evitar la ruina es el verdadero superpoder. Si hay algo más peligroso que no entender el riesgo, es creer que lo entiendes porque alguien con seguridad te lo explicó. El mundo financiero está lleno de consejos bien presentados que no buscan protegerte, sino mantenerte participando. Porque un inversor activo es un inversor explotable. Primera gran mentira, el riesgo se gestiona diversificando. Falso. Se gestiona entendiendo correlaciones y escenarios extremos. Comprar muchas cosas no reduce el riesgo si todas dependen del mismo entorno económico. La diversificación mal entendida solo dispersa la ignorancia. Cuando todo cae junto, descubres que no estabas protegido, solo estabas ocupado. Segunda mentira. Si cae, compra más. Este consejo ha destruido más patrimonios que el miedo. Funciona solo si sabes exactamente por qué el activo vale más que el precio actual y si tienes capital, tiempo y estabilidad emocional infinita. La mayoría no tiene ninguna de las tres. Comprar más sin entender si el problema es estructural o temporal no es valentía. Es negación. Tercera trampa. Confundir horizonte largo con ceguera. Yo invierto a largo plazo se ha convertido en excusa para no revisar decisiones malas. El largo plazo no significa cerrar los ojos. Significa pensar en escenarios que tardan años en desarrollarse. Si no puedes explicar por qué algo debería seguir siendo válido dentro de 10 o 15 años, no es inversión a largo plazo. Es abandono intelectual. Cuarta mentira peligrosa. Esto es distinto. Ahora hay más información. No, siempre hay más información. Y aún así, la gente sigue perdiendo. La información no elimina el riesgo. Lo disfraza. Cuantos más datos, más fácil es construir narrativas convincentes para justificar malas decisiones. El exceso de información crea una ilusión de control que no existe. Quinta trampa. Que no existe. Seguir a los que ya ganaron. Nadie muestra el riesgo que asumió, solo el resultado. Nadie muestra las veces que estuvo al borde de perderlo todo. Copiar decisiones sin copiar contexto, tamaño de posición, tiempo y tolerancia al dolor
Es suicidio financiero lento. El hecho de que alguien haya sobrevivido no convierte su camino en seguro. Muchas veces solo lo convierte en afortunado. Sexta mentira moderna. No invertir es el mayor riesgo. Depende. No invertir en algo que no entiendes puede ser la decisión más inteligente que tomes. El verdadero riesgo no es quedarte fuera de una subida. Es entrar en una caída que no puedes resistir. El miedo a perder oportunidades hace que la gente pierda capital real. Séptima trampa silenciosa. La normalización del riesgo extremo. Cuando todos hablan de altos retornos como algo normal, el peligro ya está instalado. Los rendimientos extraordinarios siempre implican riesgos extraordinarios, aunque nadie los mencione. Si algo promete demasiado y parece socialmente aceptado, el riesgo ya fue transferido al último en entrar. Y aquí viene la mentira más destructiva de todas. Esto no puede salir tan mal. Esa frase precede a casi todas las ruinas financieras, porque no considera lo único que importa, la magnitud del daño si estás equivocado. No necesitas que algo sea probable para que te destruya. Solo necesitas ser posible y grande. El mundo financiero no castiga la falta de optimismo. Castiga la falta de preparación. Y la mayoría de los consejos populares no preparan. Tranquilizan, y la tranquilidad falsa es letal. Si algo te hace sentir demasiado cómodo, demasiado seguro, demasiado tranquilo, probablemente estás ignorando el riesgo más importante. Aquí está la advertencia final, y no es agradable. Nadie te va a avisar cuando estés a punto de cometer el error que definirá negativamente tu futuro financiero. No habrá alarma. No habrá titulares personalizados. Solo una decisión aparentemente razonable, que con el tiempo se volverá irreversible. El daño financiero serio no ocurre de golpe. Ocurre lentamente, en silencio, y con plena convicción de que estás haciendo lo correcto. Por eso es tan peligroso, porque cuando las consecuencias aparecen, ya no hay marcha atrás. Si tienes más de 30, el tiempo ya no es neutral. Cada año sin disciplina no es un año perdido. Es un año que aumenta tu fragilidad futura, menos margen para recuperarte, menos tolerancia al error, más dependencia de que todo salga bien, y el mundo no funciona así. La mayoría vive con una suposición implícita, que las próximas décadas serán razonablemente estables, que el crecimiento continuará y que las reglas no cambiarán de forma brutal. Esa suposición es cómoda y profundamente peligrosa. La historia no premia a los que asumen continuidad. Premia a los que se preparan para la ruptura. No necesitas ser pesimista. Necesitas ser realista sin anestesia. El objetivo real nunca fue ganar mucho. Fue no perder de forma irrecuperable. Porque una vez que cruzas cierto umbral de pérdida, ya no juegas al mismo juego. Juegas a sobrevivir. Y ese es un juego que casi nadie gana. Hay algo que debes aceptar si quieres seguir en pie dentro de 20 o 30 años. El progreso financiero es lento. Los errores son caros. Y la arrogancia se cobra intereses compuestos. No habrá un momento perfecto para empezar a pensar bien. Siempre habrá ruido, modas, urgencias y excusas. La diferencia es si decides ahora construir un sistema que te proteja incluso cuando tú mismo no estés en tu mejor versión. Porque fallarás, te equivocarás, dudarás, y eso es humano. Lo imperdonable es diseñar tu vida financiera como si nunca fueras a cometer errores. El mercado no necesita derrotarte. Tú puedes hacerlo solo si ignoras estos principios. Esta no es una llamada a la acción emocional. Es una llamada a la responsabilidad adulta. A dejar de buscar certezas y empezar a construir defensas. A dejar de preguntar qué compro y empezar a preguntar qué podría destruirme. Si este video te incomodó, hizo su trabajo. Porque la comodidad es el enemigo silencioso de la riqueza duradera, y el riesgo ignorado no desaparece. Solo espera, la pregunta final no es cuánto podrías ganar, es cuánto estás dispuesto a perder sin arruinar tu futuro. Y si no sabes la respuesta, ese es el mayor riesgo de todo.